Hola, ¿qué tal? El día de hoy, durante esta sesión, vamos a comenzar con organelos celulares. Como recordarán, en los videos pasados comentamos de la importancia de membranas biológicas, de cómo éstas aislaban el contenido interno de lo externo y de cómo estas membranas, sobre todo en organismos eucariontes, juegan un papel muy importante al formar organelos. Estos organelos están constituidos y están rodeados por membrana y son componentes intracelulares que tienen funciones particulares. Entonces, durante las siguientes sesiones vamos a hablar sobre estos organelos celulares presentes en organismos nuevamente eucariontes. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, vamos a hacer una breve diferenciación entre las células procariontes, las que carecen de núcleo, y las eucariontes. Entonces, estas eucariontes tienen las características de presencia de núcleo, donde albergan su contenido a manera de DNA, su información genética. Presentan una estructura denominada citoesqueleto, a la cual le vamos a dedicar particularmente una sesión. Tiene mucha relevancia en células eucariontes. Y presentan estos contenidos membranosos en su interior, ¿no? Estas membranas internas. Entonces, en esta imagen trato de compararles, ¿no?, las diferencias entre una célula procarionte, ¿no?, donde vean que es un organelo, ¿no?, incluso en esta imagen le incluyen un flagelo, y carece de estructuras membranosas. A diferencia de la imagen donde está una célula eucarionte, ven cómo está constituida por núcleo, mitocondrias, lisosomas, tiene aparato de Golgi, su membrana plasmática. Entonces, tiene todos estos componentes celulares a los cuales vamos a hacer referencia en las siguientes sesiones. Vean, esta es una imagen tomada del capítulo del libro del Alberts, ¿no? También si necesitan irse a ese capítulo para apoyarse, es el Molecular Biology of the Cell en su edición 2024, y ellos ponen esta imagen, ¿no?, para que vean lo complejas que pueden llegar a ser las células eucariontes si lo comparamos con una célula procarionte, ¿no? Y esta complejidad está dada principalmente por estos organelos membranosos en su interior, ¿no? Nuevamente en este esquema vean cómo está la envoltura nuclear, cómo esta es continua con retículo endoplásmico, cómo de ahí nos podemos hacer referencia hacia el aparato de Golgi, hacia lisosomas, endosomas, peroxisomas, cloroplastos, mitocondrias, etcétera. ¿De acuerdo? Vean, el capítulo del Alberts en lo particular a mí me gusta mucho porque vamos a ir como del centro de la célula hacia afuera, ¿no? Y entonces incluso a lo largo del capítulo les va poniendo imágenes de en qué parte, ¿no? O hacia dónde nos vamos a dirigir te va haciendo referencia en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente es para que vean la complejidad, ¿no?, de todos estos organelos membranosos en el interior de una célula eucarionte. Es muy importante que ustedes consideren el volumen que ocupa cada uno de ellos, ¿no? Vean cómo este espacio, ¿no?, el citosol, implica el 54% del volumen total de una célula. En este caso, el Albert les está poniendo el ejemplo de un hepatocito, ¿no? Y vean cómo las mitocondrias están en segundo lugar y ocupan el 22% del volumen celular. Le siguen las membranas, ¿no?, las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y del retículo endoplásmico liso, el núcleo, los peroxisomas, lisosomas y al final los endosomas. Pero vean cómo tanto el citosol como mitocondrias, en el caso particular de estos hepatocitos, tienen un volumen, ¿no?, importante en estas células eucariontes. Vean, esta es una muy bonita imagen. Esta es una microscopía electrónica de transmisión, donde pueden ver todos los contenidos celulares que hay, ¿no? Vean cómo les indica aquí la imagen dónde está el núcleo, dónde está el retículo endoplásmico rugoso, que ahorita hacemos referencia a qué me refiero con rugoso, cómo se observan los lisosomas, las bonitas mitocondrias, ven que son muy abundantes, los peroxisomas, ¿no? Para que vean lo denso y lo complejo y cómo se comunican todos estos organelos membranosos entre sí para poder responder ante un estímulo o ante un ciclo celular, etc. Vean, es muy importante que imaginemos cómo posiblemente se pasó de una célula sin núcleo, de una célula procarionte, a una célula eucarionte. Y para esto, el libro les esquematiza este
esta hipótesis, ¿no? Sobre el origen evolutivo de algunos organelos. En el caso particular, aquí les esquematiza el posible o cómo se cree que surgió esta envoltura nuclear. Vean, en esta célula procarionte, ¿no? Donde está el DNA situado en alguna parte, ¿no? Aquí lo indican cerca de la membrana plasmática, se cree que en algún momento la membrana plasmática generó como unas invaginaciones, unas protuberancias en su misma membrana que hasta cierto punto rodearon este material genético y esto se separó de la membrana plasmática generando este núcleo, ¿no? Y albergando de esta manera el DNA en las células eucariontes. Y esa es una explicación muy clara porque vean cómo este núcleo, ¿no? Esta envoltura nuclear está constituida por dos bicapas lipídicas, ¿no? Que se ve de manera muy clara en esta imagen, ¿no? Hasta se los indican como membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Entonces, les indican ahí estructuras de las cuales vamos a hacer referencia, ¿no? Como estos poros nucleares. Y otra cosa que me gusta mucho de esta imagen es, vean cómo esta membrana nuclear externa genera continuidad con el retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante, quizás se hacen el ejercicio de ustedes dibujarlo, les quede mucho más claro y de aquí aprendan que la envoltura nuclear está constituida por dos bicapas lipídicas, ¿sale? Una interna y una externa, y que esta externa genera continuidad con retículo endoplásmico. Muy bien, eso con respecto al surgimiento, ¿no? De la envoltura nuclear y el retículo endoplásmico. Pero ahora, ¿cómo surgieron las mitocondrias? Las mitocondrias son organelos muy interesantes porque tienen su propio DNA y tienen doble membrana. Esto hace pensar y se comportan como bacterias además, o sea, se reproducen a través de métodos de fisión, ¿no? Y de fusión, ¿no? Vamos a hablar y hacer referencia un poco a esto, pero lo que se hipotetiza es que en algún momento hubo una bacteria que fue endocitada por otra célula y generaron un ambiente simbiótico donde una le proveía energía y la otra le daba hasta cierto punto protección. Y ahí es como se hipotetiza este origen de organelos membranosos, ¿no? de doble membrana, como son mitocondrias y cloroplastos, y que aparte tienen su propio DNA. ¿De acuerdo? No puedo mencionarles este origen de las células eucariontes y todas estas hipótesis sin mencionar a Lynn Margulis, ¿no? Lynn Margulis fue la encargada, ¿no? De proponer todas estas teorías, ¿no? Sobre el origen de las células eucariontes y es una científica de gran renombre, ¿no? En esta historia de la biología. Entonces, vean, vamos a hablar durante esta sesión sobre estas vías secretoras, ¿no? La manera en la que la célula endocita macromoléculas o líquidos y cómo secreta estas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ya hablamos sobre el núcleo y sobre su origen. En esta imagen quiero que vean cómo hay una gran comunicación entre estos organelos membranosos. Vean cómo hay una comunicación directa entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi o bien vías secretoras, ¿no? Que se los indican en esta imagen con las flechas en azul, ¿no? Entonces vean cómo también a partir del aparato de Golgi yo puedo generar lisosomas o estos endosomas, ¿no? Estas vesículas que están endocitando o introduciendo sustancias o nutrientes a la célula, cómo estas también tienen comunicación con aparato de Golgi, ¿no? Con endosomas. Hay una amplia comunicación entre todos estos organelos membranosos y recuerden que esta comunicación entre fusión de membranas participan estas proteínas que se llaman los SNRs, de los cuales hablamos en sesiones pasadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es muy importante que tengan presente esta capacidad de las membranas de fusionarse unas con otras. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener un compartimento donador, que se los indican aquí en la imagen, y este comportamiento, esta vesícula, vean cómo empieza a tener estos procesos de gemación.
Y esa gemación, nuevamente por las características que hablamos de las membranas biológicas, de ser flexibles y ser autosellantes, puedo generar estas vesículas y estas vesículas se pueden fusionar con compartimentos blancos. ¿De acuerdo? Entonces hay una amplia comunicación entre los diferentes organelos en una célula y todo a través de estos procesos, ¿no? De cómo se generan estas vesículas y cómo se van liberando hacia otros lugares. Muy bien, entonces, ¿cómo sabe una membrana hacia dónde se tiene que dirigir? Entonces, eso se sabe desde hace cierto tiempo, ¿no? Y hay secuencia señal, hay proteínas incrustadas que están interactuando con estas vesículas que tienen ciertas secuencias, ciertos aminoácidos particulares que le dicen a esa vesícula si tiene que ser importada al núcleo, si tiene que salir del núcleo, si tiene que llegar a una mitocondria, si tiene que llegar a un peroxisoma, a un retículo endoplásmico, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de secuencias que utiliza la célula para saber hacia dónde se tiene que ir esa membrana biológica. Entonces, vean, vamos a enfocarnos en el núcleo. Yo ya les hablé sobre la teoría, ¿no? Sobre lo que se hipotetiza, sobre el origen de la envoltura nuclear y cómo se explica este origen en función de cómo está constituida, ¿no? Entonces recuerden, es muy importante cómo está constituida por esta doble bicapa. Muy bien. Generalmente es lo principal que vemos en una célula, ¿no? Si ustedes ven un corte histológico es muy fácil ubicar y teñir, tenemos muchas herramientas para teñir el material genético. Entonces es muy fácil identificarlo en la estructura que se podría considerar de las más voluminosas, ¿no? Como mencionamos en diapositivas pasadas. Entonces está rodeado por esta envoltura nuclear, ¿no? Por esta bicapa lipídica y vean cómo esta bicapa lipídica está flanqueada por estos complejos del poro nuclear, ¿de acuerdo? Que estos van a ser los encargados de permitir el paso de moléculas, ya sea para la entrada o las salidas de la misma a través de la envoltura nuclear. Entonces, otra cosa que también ya habíamos mencionado y que me gustaría recargar en esta diapositiva es que vean cómo la envoltura nuclear es continua con retículo endoplásmico. Vean cómo esta membrana externa de la envoltura nuclear genera esta continuidad con la cisterna del retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, se los esquematizan en esta imagen, ¿no? Vean cómo esta membrana externa genera el retículo endoplásmico y de hecho comparten, ¿no? el lumen del retículo endoplásmico. Entonces vamos a hacer referencia a estos complejos del poro nuclear. La verdad son proteínas, ¿no? Con complejos proteicos asombrosos, ¿no? Tienden a ser moléculas muy grandes, están elaboradas, más o menos están constituidas por alrededor de 100 proteínas distintas y tienen un arreglo muy particular de manera octagonal. En la imagen que les muestro, ¿no? Se ve esta doble bicapa lipídica y es como un corte de esta envoltura nuclear. Entonces, por lo tanto, solo veo como 4 partes, ¿no? Veo como solo la mitad de este poro nuclear. Vean cómo este poro nuclear tiene este arreglo, ¿no? La mitad, ¿no? Aquí se ven solo cuatro segmentos y cómo interactúa con componentes, incluso con un poco de la cromatina. Vamos a hablar de esto de la lámina nuclear. Vean cómo hay varias proteínas que le dan estabilidad, ¿no? A estos complejos del poro nuclear. Entonces, de esto quiero que recuerden que están constituidos en un arreglo octagonal y que son moléculas muy complejas constituidas por más de 100 proteínas distintas. Vean, este es otro esquema que les ponen en el capítulo del libro, ¿no? En este ya se puede apreciar de manera completa este arreglo octagonal. Ubiquen dónde está el citosol, ¿no? En la célula y dónde indican el núcleo, ¿no? Nuevamente vean esta envoltura nuclear en esta doble bicapa y nuevamente cómo interactúa con esta lámina nuclear que le da este soporte a la envoltura. Del otro lado tienen una microscopía electrónica de barrido para que ustedes vean lo bonito que se ven estos poros nucleares, ¿no? Cómo tienen estos arreglos octagonales. Uno los puede hacer similitudes como con cierto tipo de galletas, ¿no? Si quieren hacer este tipo de analogías. Y si se puede analizar con un poco de detalle, se ve como esta parte interna, se ve como la
la canasta, ¿no? de este complejo del poro nuclear. Porque vean cómo del lado externo se observan estas fibrillas, ¿no? Y del lado interno se forman esta canasta en el complejo del poro nuclear. Aproximadamente en una célula de mamífero uno puede encontrar de 3.000 a 4.000 complejos del poro nuclear y cada poro nuclear transporta más de 500 macromoléculas por segundo en ambas direcciones al mismo tiempo. Lo sorprendente de estos complejos del poro nuclear es que no hay unas oclusiones, ¿no? Ni hay colisión de macromoléculas, ni hay errores en el transporte, ¿no? Entonces, esto es como lo sorprendente de estos complejos proteicos que son tan eficientes y dejan pasar este flujo grande, ¿no? Y rápido de proteínas, ¿no? De RNAs entre ellos y no hay errores en el sistema. Muy bien, entonces vean, estas son otras microscopías electrónicas, ¿no? Vean cómo se observa de manera muy clara, ¿no? Estas canastas, ¿no? Se alcanzan a ver un poco las fibrillas en estas microscopías electrónicas de cómo se ven estos complejos del poro nuclear. Vean, en estas imágenes se ve de manera muy clara esta doble bicapa, ¿no? Que conforma la envoltura nuclear. Y en la imagen D lo que podemos ver es la parte externa, ¿no? Y nuevamente vean estos arreglos octagonales, ¿no? Parecen como florecitas y son complejos del poro nuclear visto desde el lado citoplásmico. Entonces, vean, están constituidos por 100 proteínas, pero esas 100 proteínas las podemos clasificar dentro de 30 proteínas distintas, ¿no? Entonces, tengo 30 variantes y con esas 30 variantes yo voy a construir un poro nuclear que está constituido por más de 100 proteínas. ¿Sale? Todas tienen este arreglo octagonal. De hecho, en esta revisión, ¿no? Que lo pueden encontrar en Trends in Biology, hacen referencia a todas estas 30 proteínas, de cómo están estructuradas para formar el complejo del poro nuclear. Vean cómo este es un acercamiento, ¿no? Al arreglo y aquí ponen el nombre de todas estas proteínas, ¿no? Para que vean que son complejos sumamente estructurados, ¿no? Que le dan justamente esta propiedad de transportar moléculas de esta manera tan eficiente. Entonces, vean, es muy importante que consideren lo que ocurre con esta envoltura nuclear durante por ejemplo, la mitosis, ¿no? Que ya habíamos hecho referencia en clases pasadas. Yo les comentaba que durante las primeras fases de esta mitosis hay un rompimiento de la envoltura nuclear. Es decir, en la envoltura nuclear, cuando una célula está en interfase, recuerden que una célula o está en interfase o está en mitosis. Entonces, cuando está en interfase y ocurren todos estos procesos de G1, S y G2 que comentábamos en la sesión pasada, va a haber proteínas que se encarguen de darle estabilidad y forma a esta envoltura nuclear. Esto va a interactuar con la cromatina, ¿no? Con complejos del poro nuclear y con la envoltura nuclear. Y todo esto le va a dar estabilidad al núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando voy a entrar en esta fase de mitosis, cuando ya pasaron todos los puntos de revisión o los checkpoints del ciclo celular y la célula decide entrar en este proceso de división, va a ocurrir un desensamble de esta lámina nuclear, ¿no? De esto que se los estoy circulando aquí en rojo, ¿no? La imagen se los indica en amarillo, de cómo estas fibrillas se van a desestabilizar. En la siguiente imagen les muestro lo que ocurre para poder desensamblar la envoltura nuclear, condensar el DNA y poder separar las cromátidas hermanas. Esto es lo que les esquematizan en la imagen en el libro, ¿no? O sea, cuando una célula está en interfase, vean cómo la envoltura nuclear es sumamente estable gracias a esta lámina nuclear que se los indican en verde. Pero una vez que entramos en la profase, ¿no? En estos inicios de la mitosis, vean cómo esa lámina nuclear se fosforila. Esa fosforilación lo que hace es que se desestabilice la envoltura nuclear y yo pueda hacer que interactúen los cromosomas condensados con el uso mitótico y pueda haber estos procesos de separación de las cromátidas hermanas. Ya terminando la mitosis, se vuelve a ensamblar y a reestructurar estas envolturas nucleares para que en la telofase tardía yo ya tenga dos envolturas nucleares sólidas y poder heredar cada una a las células hijas.
Muy bien. Eh, entonces, aquí es muy importante que les quede claro la diferencia entre un cromosoma y una cromatina, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen para compararlo, ¿no? Un cromosoma es cuando está condensado el material genético, ¿no? El DNA, a diferencia de la cromatina, que es cuando está laxa. Recuerden que durante estos procesos de interfase, la célula tiene que expresar pues todos los genes para poder mantener la expresión de proteínas que van a permitir la funcionalidad de la célula. Todo esto durante la interfase. Pero cuando la célula va a entrar en mitosis, se van a condensar este material genético, yo voy a formar los cromosomas, ahí la expresión génica se detiene, justo porque el material genético está sumamente condensado. Esta condensación es la que va a permitir que se una con los componentes, ¿no?, del citoesqueleto que van a permitir esta separación de los cromosomas y favorecer la correcta mitosis. Entonces, nuevamente, cuando una célula se va a dividir es cuando se va a condensar y yo voy a observar cromosomas. De otra manera, cuando la célula está en interfase, yo voy a tener cromatina, ¿no?, la cual es mucho más laxa. Recuerden que el proceso de mitosis es muy corto, ¿no? Dura aproximadamente 1 hora en una célula promedio, a diferencia de toda la interfase que depende de su tipo celular. Dura mucho más en comparación con una mitosis que solo dura aproximadamente 1 hora. Otra estructura que nos gusta mucho ver en los núcleos es el famoso nucleolo. El nucleolo en sí no está rodeado por membrana. El nucleolo está constituido por filamentos de cromatina, de este material genético que proviene de diferentes cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, como que hay diferentes cromosomas que van a proporcionar o van a estar interactuando su cromatina y van a formar estas estructuras densas. Estas estructuras densas se asocian mucho con síntesis de estas estructuras que se llaman ribosomas. Recuerden que los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. Estos ribosomas van a capturar a los RNAs mensajeros que van a salir del núcleo, van a leer utilizando el código genético y van a ir insertando los aminoácidos correspondientes para poder sintetizar una cadena polipeptídica. ¿De acuerdo? Respetando el dogma central de la biología molecular que mencionábamos en sesiones pasadas. Recuerden que a partir de DNA yo voy a sintetizar un RNA, un mensajero, y ese mensajero se va a traducir a una proteína con ayuda de estas estructuras llamadas ribosomas. Los ribosomas no son organelos, no están constituidos por membrana, están constituidos por RNA y proteínas. Y estos componentes se sintetizan de manera importante en el nucleolo. De tal manera que si yo tengo una célula que está expresando mucha proteína por determinada situación, yo voy a ver estos nucleolos de manera muy densa, porque están expresando muchos ribosomas porque la célula necesita mucha proteína. ¿Sale? Entonces, este tamaño puede variar, ¿no? A veces las células lo puedes ver muy abundante, a veces no tanto, depende mucho de la actividad metabólica que tenga su célula. ¿De acuerdo? Hay unos en donde puede representar el 25% del volumen del núcleo, ¿no? Y se ven de manera muy particular, ¿no? En estas microscopías ópticas. Vean, aquí les pongo otras imágenes, ¿no?, de cómo se ve este nucleolo. Vean, nuevamente en estas imágenes se ve muy claro esta doble bicapa en la envoltura nuclear. Y les indican cómo se ve esta estructura densa, ¿no?, en ambas imágenes que les indico, ¿no? Aquí también en estas imágenes hacen referencias a la heterocromatina y a la eucromatina. Vean cómo la heterocromatina tiene una estructura también densa, oscura, y está como rodeando a la envoltura nuclear. A diferencia de la eucromatina, la cual es mucho más laxa, mucho menos densa, y está como al centro, ¿no?, rodeada por la heterocromatina. La eucromatina tiene la característica de ser mucho más laxa, ¿no? Y se cree que es transcripcionalmente activa, ¿no? Ahí, como está laxa, pueden entrar muchas enzimas y llevar a cabo síntesis de mensajeros. A diferencia de la heterocromatina, que está mucho más compacta en comparación con la eucromatina, y por eso lo vemos mucho más denso. ¿De acuerdo? Vean, en ese caso hasta se ven dos nucleolos, ¿no? Nuevamente esto depende de la actividad metabólica de sus células, ¿no?
Vean, esta imagen me gusta mucho porque les esquematiza de manera muy clara cómo está constituido el nucleolo. Vean, aquí les ponen cómo la envoltura nuclear, cómo hay diferentes cromosomas, ¿no? Y estos están compartiendo parte de su información, ¿no? Un bracito del cromosoma para constituir este nucleolo, ¿de acuerdo? Entonces es un ramillete de bucles de cromatina que provienen de diferentes cromosomas que están conformando estas estructuras encargadas de sintetizar muchos RNAs y proteínas que participan en esta formación de los ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ¿qué le ocurre al nucleolo durante la mitosis? ¿No? Ya hablamos de lo que le ocurría a la envoltura nuclear durante la mitosis, cómo se fosforilaba esta lámina nuclear, se desestabiliza, se desensambla y en la fase final, ¿no? En las telofases, se vuelve a reconstruir estas envolturas nucleares. En el caso del nucleolo, como los cromosomas, la cromatina se va a condensar para formar los cromosomas, lo que va a ocurrir es que el nucleolo va a desaparecer porque ya no va a haber estos brazos, ¿no? De los cromosomas que estén conformando estas estructuras del núcleo. Entonces, muchas veces cuando una célula va a entrar en mitosis, lo que ocurre es que desaparecen estos núcleos, ¿sale? Y ya en las fases finales, ¿no? De la mitosis o meiosis, lo que ocurre es que el nucleolo se vuelve a conformar, ¿no? Se empieza a observar nuevamente. Vean, esta es otra imagen, ¿no? Para hacer referencia nuevamente a esta síntesis de ribosomas y su relación que tiene con el nucleolo. Y vean cómo están aquí estos segmentos, ¿no? Estos genes que participan mucho en la síntesis de RNAs que conforman de manera importante las diferentes subunidades de los ribosomas, ¿no? Vean cómo salen estas pequeñas subunidades inmaduras, ¿no? O pueden ser un poco más largas, que una vez fuera del citoplasma se ensamblan y pueden formar esta estructura de los ribosomas, los cuales van a nuevamente leer los RNAs mensajeros y a partir de esa lectura van a sintetizar las proteínas que la célula necesita. ¿De acuerdo? Vean, estos ribosomas son componentes celulares numerosos. No se consideran organelos, nuevamente, porque no están constituidos por membrana. Se consideran o se hace referente de ellos como componentes celulares, por definición de biología celular, ¿no? Nuevamente, estos ribosomas también están presentes en en células procariontes. Y recuerden que las células procariontes no tienen organelos membranosos. Entonces, por tales términos, ¿no? Y definiciones, un ribosoma no se considera un organelo celular, se considera un componente de la célula necesario para transcribir y para traducir proteínas, pero no se consideran organelos. ¿De acuerdo? Vean, una triste bacteria como E. coli, que es de las bacterias, Escherichia coli, es de las bacterias más estudiadas, tiene alrededor de 15.000 ribosomas. Esto en el caso de un procarionte, ¿sale? Están constituidos por estas dos subunidades y nuevamente son RNAs ribosomales y proteínas. De hecho, es el RNA más abundante en una célula, ¿no? O sea, si ustedes separan RNA de una célula, lo que más se va a ver es el RNA ribosomal. ¿De acuerdo? No se detecta tanto el mensajero, ¿no? O los RNAs de transferencia. Lo que más se observa es el RNA ribosomal porque son sumamente abundantes, ¿no? Yo necesito tener muchos ribosomas para sintetizar las proteínas que la célula requiere, ¿sale? Entonces, cuanta más proteínas se necesite, voy a tener mayor cantidad de ribosomas en una célula, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí nos quedamos en esta sesión. En la siguiente continuamos con más sobre organelos celulares. Muchas gracias.